Muy buenos días, bienvenidos amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy es noviembre 14. Qué alegría tan grande podernos reunir una vez más en la presencia de nuestro Dios fiel. Saludo con gozo a los que hoy se conectan por primera vez y también a los que ya son parte de esta hermosa familia de fe. Cada reunión, cada cita es un momento divino, no es casualidad, es Dios mismo quien te trae aquí para fortalecer su espíritu, renovar su esperanza y profundizar su relación con Él. Cada día que abrimos la Biblia, el Espíritu Santo nos invita a subir un peldaño más en la vida espiritual. No se trata solo de conocer la palabra, sino de vivirla, de permitir que transforme nuestra mente, nuestros hábitos y nuestro corazón. Así que hoy te animo a abrir tu mente y tu espíritu, porque cada enseñanza, cada versículo y cada oración que compartimos aquí son parte del entrenamiento divino que nos prepara para enfrentar la vida con fe firme y con un corazón maduro. Si eres nuevo, bienvenido al comienzo de un hermoso viaje con Dios. Déjame en los comentarios, soy nuevo en tu canal para poderte saludar. Y si ya llevas tiempo caminando con nosotros, prepárate para crecer aún más en doctrina, sabiduría y comunión. Porque como dice la Escritura, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoy es un día para crecer, para aprender y para dejar que el Espíritu Santo nos lleve a una relación más profunda, más consciente y más viva con el Señor. Así que levanta tu fe, abre tu corazón y prepárate para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. La promesa bíblica del día de hoy la encuentras en Judas capítulo 1 versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta es una de las promesas más seguras y consoladoras de todo el Nuevo Testamento. Judas, el hermano de Jacob y medio hermano de Jesús, termina su carta advirtiendo sobre los falsos maestros, la apostasía y el peligro de desviarse de la verdad. Pero justo al final eleva una doxología, que es una expresión de adoración, recordándonos quién tiene el poder para mantenernos firmes. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Aquí Judas nos promete que no dependemos solo de nuestra fuerza espiritual. El mismo Dios que nos salvó también nos guarda, nos sostiene y nos libra de tropezar cuando permanecemos en Él. Y en este mundo lleno de tentaciones y confusión, esta es la seguridad del creyente. Dios es más poderoso que todo lo que intenta hacernos caer y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Esta frase apunta a la fidelidad final de Dios. No solo nos protege hoy, sino que nos prepara para su gloria eterna. Un día, tú y yo estaremos frente a su trono, no por nuestras obras, sino por su gracia. Él nos presentará como hijos e hijas limpios, perdonados y restaurados, porque la sangre de Cristo nos cubre completamente. Con gran alegría, esta no es una presentación triste ni solemne, es una celebración celestial. La fidelidad de Dios culmina en gozo. Él no se conforma con salvarte, quiere verte completo, victorioso y lleno de alegría eterna. Cuando te sientas débil, cuando el dolor o la pérdida te hagan dudar,
Recuerda esta promesa. Dios no solo te llama a permanecer firme, Él mismo te da el poder para hacerlo. No confíes en tu capacidad de no caer, confía en su capacidad de sostenerte. Cada vez que sientas que no puedes más, declara, mi Dios es poderoso para guardarme sin caída. Y verás cómo su fidelidad te rodea como escudo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu consuelo, tu paz, tu amor y la oportunidad que nos das de reconciliarnos en este momento contigo. Señor, venimos quizás quebrantados, lastimados, heridos, pero tenemos nuestra fe y confianza en ti. Tú eres el Dios eterno, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el Dios que nunca falla, que nunca olvida y que nunca abandona a los suyos. Señor, hay momentos en la vida en los que las palabras no bastan. El dolor de la pérdida, las despedidas, los sueños que se desvanecen o los caminos que cambian, parecen arrancarnos el aliento. Sin embargo, incluso en medio del silencio de ese sufrimiento, podemos sentir el suave susurro de tu presencia diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Padre, enséñanos a confiar en tu fidelidad cuando no entendemos tus caminos. Ayúdanos a recordar que tu plan es más alto que el nuestro, que aun cuando la vida parece injusta o vacía, tú sigues obrando con propósito eterno en cada detalle. Dios amado, muchos de los que escuchan hoy están cargando heridas profundas. Algunos han perdido seres queridos, otros han perdido oportunidades, otros sienten que han perdido la dirección o la fe. Pero tú, Señor, eres cercano a los quebrantados de corazón. Tu palabra dice que nunca dejarás ni desampararás a los que confían en ti. Te pedimos que hoy tu Espíritu Santo nos consuele, que traiga sanidad donde hay tristeza, paz donde hay confusión y esperanza donde solo parece haber oscuridad. Señor, recuérdanos que tu fidelidad no depende de las circunstancias, sino de tu carácter inmutable. Cuando todo lo que nos rodea cambia, tú permaneces el mismo, fuerte, amoroso y lleno de compasión. Padre, enséñanos a mirar la pérdida con ojos de fe, a reconocer que incluso en medio del dolor, tú estás preparando algo bueno. Quizás no lo vemos hoy, pero confiamos en lo que veremos en tu tiempo. Ayúdanos a rendir nuestras lágrimas, nuestras preguntas y nuestro miedo en tus manos, sabiendo que en ti hay propósito, restauración y esperanza. Y mientras caminamos por este valle, haz que nuestros corazones se aferren a la verdad de que tu fidelidad es nuestra roca firme. Gracias, Señor, porque no hay herida que tu amor no pueda sanar, ni pérdida que tu gracia no pueda redimir. Te adoramos no solo por lo que haces, sino por quien eres, un Dios fiel, bueno y digno de toda confianza. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El devocional del día de hoy lo he titulado La fidelidad de Dios en medio de la pérdida. Mis queridos amigos, todos, sin excepción, enfrentamos momentos en los que el dolor nos deja sin aliento. Hay días en los que las lágrimas
se convierten en nuestro alimento y en los que el silencio de la noche parece gritar preguntas que no sabemos responder. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás en medio de esto? ¿Por qué me quitaste aquello que tanto amaba? Pero en medio de esas preguntas y en el valle más oscuro de la vida, hay una verdad eterna que sostiene el alma. Dios sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, no se debilita con nuestras pérdidas, ni se apaga cuando todo parece derrumbarse. Él es fiel, no porque nosotros seamos constantes, sino porque su carácter es inmutable. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, versículos 22 al 23. Hay una parábola que creo todos conocemos. Es la parábola del hijo pródigo. Antes de que tú puedas entender una de las parábolas más conocidas en las Escrituras, es necesario conocer algo del estilo literario de una parábola. La parábola es una narración corta e imaginaria, la cual ilustra un principio de doctrina. Parábola se deriva de la palabra griega compuesta parábol, parábole, para, que significa al lado de, y vole, que significa lanzar. Juntas, las dos palabras significa poniendo al lado de, o una comparación. En otras palabras, para poder entender el aspecto espiritual de una parábola, uno debe armonizar la historia con el principio de la doctrina. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios el Padre y los dos hijos son análogos a creyentes carnales y espirituales. El creyente carnal es el estado absoluto de estar fuera de comunión con Dios a causa del pecado que no confesó en la vida. En la carnalidad, el creyente pierde la llenura del Espíritu Santo y la naturaleza del pecado controla su vida. La interpretación de la parábola requiere la deducción compatible con doctrina conocida, es decir, con los ejemplos palpables de lo que vivimos hoy en día. Todas las parábolas se derivan del estilo de vida del tiempo en el cual fue escrita la parábola. No es lo mismo de que nosotros hablemos de una guerra de la Edad Media a la edad actual en la que vivimos. Los personajes y los sucesos son figurados o típicos y nunca se usan nombres propios o ubicaciones geográficas específicas. Por ejemplo, en esta parábola del hijo pródigo no dice que el hijo carnal era Pepito y que el hijo espiritual era José. Solamente lo dice en tercera persona, de forma general. En contraste, la historia de Lázaro y el rico no es una parábola, porque se usan nombres específicos y una ubicación específica. De esta manera, se puede distinguir entre un evento real o histórico y una parábola, lo que nos indica que la historia de Lázaro y el rico fue algo real. La narración de una parábola tiene un sentido literal y obvio, el cual puede ser entendido tanto por un no creyente como por un creyente. Sin embargo, las parábolas están dirigidas principalmente al creyente, con doctrina bíblica en su alma. Solamente el creyente
que es lleno con el Espíritu Santo y con doctrina es capaz de entender el sentido espiritual de la historia. Y te preguntarás, ¿qué es esto de la llenura del Espíritu Santo? Es poner el alma del creyente bajo el control del Espíritu Santo. Su control es el poder de Dios para ejecutar la vida espiritual. Efesios 5:18. De lo contrario, estarás actuando bajo carnalidad. Cuando Jesús hablaba ante grandes multitudes, él a menudo utilizaba este modo de comunicación para enseñar doctrina a los creyentes que estaban presentes. En Lucas capítulo 15, versículo 1, Jesucristo se dirigió a los publicanos y a los pecadores, quienes se habían reunido para escucharlo. Dándose cuenta de su compasión por estos pecadores, los fariseos y escribas vinieron para criticarlo. Lucas 15:2. Ellos se quejaron de que él no solamente recibía a los publicanos, recaudadores de impuestos y pecadores, prostitutas, sino que también hasta cenaba con ellos. Los publicanos y los pecadores constituían la clase más baja de la sociedad judía. Jamás un judío que se preciara a sí mismo sería visto en la compañía de uno de estos, y mucho menos fraternizando con ellos. Sin embargo, aquí había uno afirmando ser el Mesías, pero quien en forma flagrante ignoraba todas sus tradiciones y costumbres. Él rehusaba conformarse a su legalismo, prefiriendo en lugar de esto la compañía de aquellos intocables. El legalismo es el esfuerzo fútil del hombre para ganar la salvación, la espiritualidad o la aprobación de Dios por medio del bien humano. Esto nos deja ver a aquellos creyentes que después de ser salvos dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque me tengo que portar bien, porque tengo que ser juicioso. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? El Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Estos hombres legalistas, ciegos por su propia condición espiritual, los líderes religiosos y autorrectos, rehusaban reconocer que Jesús era el Cristo, el Hijo del Hombre, venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 nos muestra que Él no ha venido para gobernar como rey, ni para liberar a los judíos del yugo de Roma, como ellos anticipaban. Ellos no entendían que Jesucristo estaba dispuesto a hacer todo lo posible, compatible con su propio carácter, para persuadir a aquellos que no eran salvos a venir a Él solo por fe. Él haría cualquier cosa para atraerlos a sí mismo por medio del Evangelio, porque Él era la única solución al problema del pecado, la única esperanza para la vida eterna. Hechos 4:12. Los líderes religiosos conocían muy bien este pasaje en sus escrituras del Antiguo Testamento. Pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y sobre sus heridas, las llagas, las magulladuras, hemos sido sanados, acercados a Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, Dios el Padre, hizo que cayera sobre Él, Dios el Hijo, la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 al 6. Sin embargo,
que poco les importaba el plan de Dios para un mundo perdido y moribundo. Estos hombres eran santurrones sinceros, quienes vivían de acuerdo con la norma de tratar a los demás como ellos quisieran ser tratados, y obedecían o pensaban que obedecían cada letra de la ley mosaica. Jesús les indicó a estos fariseos y escribas legalistas que toda su moralidad y bien humano no era suficiente. Ellos necesitaban una regeneración, ser nacidos de nuevo. Juan capítulo 3 versículo 7. La regeneración es el término teológico para el nacimiento espiritual o siendo nacido de nuevo, que es la imputación, es decir, cuando estás frente al juez y hay un acusado, el juez le imputa a él una carga de 5 o 10 años. Entonces, el Señor Jesucristo en esa cruz nos imputó, nos dio la vida eterna en el momento en que cada uno de nosotros creemos en el Señor Jesucristo para salvación eterna. Entonces, una persona regenerada pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Hasta el joven rico, un hombre sumamente moral y recto, tenía toda la confianza que él había cumplido con toda la ley. Fue declarado deficiente. Después, el Señor Jesucristo explicó a sus discípulos que el problema del joven rico era su amor al dinero. Los únicos que son hijos de Dios son los que son nacidos a la familia de Dios por fe en Cristo, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1 versículo 12. Esta es la única manera de nacer de nuevo. Jesús no hizo caso al rechazo de los santurrones religiosos y siguió ofreciendo la salvación a los publicanos y los pecadores, los cuales no tenían ilusiones en cuanto a su verdadera condición ante Dios. Y de allí la gran promesa de que el amor de Dios, ese amor fiel, permanece incluso cuando lo perdemos todo por nuestras decisiones. El hijo menor, en la parábola del hijo pródigo, perdió su herencia, su dignidad y su rumbo, pero cuando regresó, esperando rechazo, encontró fidelidad. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Lucas 15:20. La fidelidad de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su carácter. Aun cuando el hombre se aleja, Dios sigue esperando con los brazos abiertos. La pérdida no cambia el amor del Padre, lo revela. Lucas 15, versículos 3 al 7, nos habla también de la parábola de la oveja perdida. Aquí vemos que la fidelidad de Dios no abandona, aunque uno se pierda. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 4. Cuando estamos en pérdida emocional, espiritual o incluso material, Dios no nos olvida en el valle. Su fidelidad lo impulsa a buscarnos, a restaurarnos y a llevarnos nuevamente sobre sus hombros. Dios no te ama porque eres valioso porque Dios te ama. En esta parábola, la oveja no busca al pastor, es el pastor quien sale a buscarla. Así es la fidelidad divina, activa,
persistente y personal. También en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, capítulo 18 al capítulo 23, vemos que el sembrador es fiel en su tarea, aunque parte de la semilla se pierda entre espinos o en el camino. Dios sigue sembrando en nosotros, aun cuando parece que nada florece. La pérdida no cancela la fidelidad de Dios, prepara el terreno para un fruto mayor. En la vida, algunas temporadas parecen improductivas, pero el sembrador no deja de sembrar. Así actúa Dios. Sigue trabajando, incluso cuando tú crees que ya es tarde. Otra parábola es la del mayordomo fiel. Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30. Los talentos. Dios es fiel para recompensar nuestra perseverancia, incluso después de varias pérdidas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Versículo 21. Aunque el mayordomo fiel enfrentó limitaciones, no se detuvo. Esta parábola muestra que la fidelidad humana nace como reflejo de la fidelidad divina. Cuando somos fieles a Dios en medio de la pérdida, Él nos recompensa con más de lo que imaginamos. Hay una historia paralela también que no es parábola, ocurrió realmente, y es la historia de Job y la restauración divina por la que atravesó. Job capítulo 1 al 42, y aunque no es una parábola, Job encarna el principio eterno. Dios sigue siendo fiel, aunque lo pierdas todo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Job perdió posesiones, salud, familia, pero descubrió algo que la pérdida no puede destruir: la fidelidad de Dios en medio del fuego. Y al final, este hombre fue restaurado el doble. No conozco a un solo cristiano maduro que no haya pasado por el dolor. La pérdida es parte del proceso de crecimiento espiritual. Puede ser pérdida por un ser querido, una oportunidad, salud, un sueño. Pero aunque el dolor es real, la presencia de Dios también lo es. El salmista David, que reconoció la traición, la muerte y la soledad, declaró con seguridad: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. Dios no promete evitarnos el valle, pero sí promete acompañarnos dentro de él. Él no se aleja cuando lloras, se acerca, no te juzga cuando gritas, Él te sostiene. Cuando la vida se desmorona, el enemigo te susurra: Dios te ha olvidado. Pero es precisamente en ese instante cuando su fidelidad brilla con más fuerza. Mira la historia de Job, lo perdió todo, pero Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no entendía lo que estaba viviendo, pero conocía a su Dios. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en seguir confiando aunque no las haya. Y al final, Dios restauró a Job y obtuvo el doble de lo que había perdido. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Quizás hoy sientas que algo terminó para siempre, pero con Dios los finales son solo puertas hacia un nuevo comienzo. Él nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima tiene un propósito eterno. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro y sin embargo en medio del llanto manifestó la gloria de Dios. El llanto podrá durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana. Salmo 35. La noche de la pérdida no es el final de la historia. Dios es experto en resurrecciones, no solo de cuerpos, sino de sueños, esperanzas y corazones rotos. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo respondes a la fidelidad de Dios? Recordando lo que Él ya ha hecho. Mira atrás, cuántas veces te ha sostenido. Él no cambiará ahora. Agradece incluso en medio del dolor. La gratitud abre los ojos para ver su fidelidad en los pequeños detalles y espera con fe. La fidelidad de Dios no se mide por el presente, sino por el resultado final. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, porque aun cuando todo parece perdido, tú permaneces fiel. Cuando mis fuerzas fallan, tú me sostienes. Cuando mis lágrimas me ahogan, tú me recuerdas que no estoy solo. Hoy entrego en tus manos mi dolor, mis pérdidas, mis preguntas sin respuesta. Confío en tu fidelidad eterna, en tu amor que nunca cambia y en tus promesas que no fallan. Haz de mi quebranto una semilla de propósito y cuando llegue la mañana, hazme ver que todo valió la pena, porque tú, Señor, siempre has sido fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amigos, tal vez hoy estás escuchando estas palabras con el corazón hecho pedazos. Quizás has perdido a alguien o algo que era muy valioso para ti, pero hay una cosa que nunca perderás: el amor de Dios en Cristo Jesús. Él murió por ti para darte vida eterna, consuelo y esperanza. Hoy puedes decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, hazme nuevo, enséñame a confiar en tu fidelidad. Y Él lo hará, porque Dios siempre cumple lo que promete. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si tienes alguna petición, escríbela en los comentarios para que entre todos podamos orar por ti. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.